La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, capítulo 12, una breve respuesta. Se me ha cruzado en el camino el disparatado manuscrito de cierto indigno mortal que, con toda su vileza, se ufana de ser defensor y vengador de la gloria de Dios, guerreando contra el divino principio y doctrina, que Dios gobierna el mundo de tal manera que nada se hace sino por su eterno consejo y decreto. Mientras tanto, este miserable individuo no percibe que cuando falazmente presume de librar la justicia de Dios de toda imputación, al mismo tiempo subvierte totalmente su poder, todo lo cual es un intento, como si dijéramos, de despedazar a Dios mismo. Para dar color a su profanación, prologa tan malvada como maliciosamente su empresa con esta observación: que Dios no es la causa del mal ni quiere el pecado, como si al reclamar para Dios la supremacía de todo dominio nosotros afirmáramos que Él es el autor del pecado. Es evidente que esas palabras atacan a Juan Calvino, pero es de conocimiento general que Juan Calvino está demasiado lejos de la blasfemia de que este indigno ante lo acusa para necesitar una prolongada protección de tal malignidad. Juan Calvino constantemente declara con palabra firme en todos sus escritos: cuando quiera que el tema de discusión sea el pecado, que el nombre de Dios no se ha de mezclar o mencionar con el pecado, porque no hay nada compatible con el modo de ser de Dios sino la rectitud y la equidad. Cuán repugnante, pues, es la calumnia que involucra a un hombre que por lo largo tiempo ha merecido bien de la Iglesia en el crimen de hacer a Dios el autor del pecado. El blanco de esta maliciosa calumnia asevera en verdad desde el principio hasta el fin de sus publicaciones que nada se hace excepto por la voluntad de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo afirma que el consejo secreto de Dios predomina sobre las cosas que malvadamente hacen los hombres, de tal modo que ese consejo no tiene vínculo alguno con el pecado humano. La suma de la doctrina del que así vilipendian es que Dios, de maneras asombrosas y por medios que desconocemos, dirige todas las cosas hacia el fin que quiere, para que su voluntad eterna sea la primera causa de todas las cosas. Pero el vilipendiado confiesa que es incomprensible la razón de que Dios quiera lo que a nosotros nos parece incompatible con su naturaleza, y por lo tanto declara con voz recia que no se debe indagar audazmente o con curiosidad el porqué de las obras de Dios. Al contrario, ya que los consejos de Dios son un abismo profundo, misterios que sobrepasan los confines del entendimiento, es más propio del hombre antes bien adorarlos con reverencia que investigarlos con presunción. Entre tanto, el objeto de toda esta vil calumnia mantiene como un principio sagrado que, aunque la razón de los consejos de Dios yace oculta y desconocida, aún así suprema alabanza de su justicia ha de rendirse siempre a Dios, porque su voluntad es y tiene que ser la más alta regla de toda equidad. Por consiguiente, aquel quien quiera que sea que desea abrumar al hombre que constantemente enseña estas cosas con la atroz acusación de hacer a Dios el autor de pecado, primero hágase cargo de probar que cuando aquellos inicuos que al crucificar a Cristo hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera, Hechos 4:28, hicieron a Dios partícipe de su maldad y lo involucraron en parte de su culpa. Las palabras cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera no son las palabras de Calvino, téngase en cuenta, sino las del Espíritu Santo y de Pedro y de toda la iglesia primitiva. Entonces que estos hombres insensatos y extravagantes cesen ya de mancillar la pura y lúcida doctrina del Espíritu Santo con su contagio y su inmundicia, y así alucinar los ojos de los incautos, para que los inexpertos que no entienden la verdadera naturaleza de esta materia, al oír mención del pecado, no se estrellen contra la roca terrible y detestable de hacer a Dios el autor del pecado. Después que David se lamentó de que la violencia injusta de sus enemigos lo oprimía por todos lados, no deja de añadir que Dios ha hecho todo esto cuando saqueadores despojaron a Job de sus bienes y el diablo lo atormentó. Igualmente confiesa que todos estos males le vinieron de parte de Dios. Si alguno alegara que de esta manera se hace a Dios el autor del pecado, que riña con los santos profetas de Dios y con el Espíritu Santo mismo. Los santos profetas y los testigos del Espíritu Santo se afirmaron en la sagrada distinción de que todas las cosas se hicieron según Dios lo ordenó, y aun así cualquier cosa que Dios quiere o decrete es recta y justa. Ellos pues, con igual sencillez y firmeza, lo exaltaron sobre todas las cosas,
el que rige con su reinado secreto y soberano a Satanás mismo y a todos los malvados. Errores expuestos. Esta breve respuesta hasta aquí, si Juan Calvino no dijera nada más, hubiera sido suficiente para refutar la calumnia inicua de este indigno sujeto que ex profeso y perseveramente corrompe y falsea sus conceptos y doctrinas, pero a fin de que los fines y metas de este calumniador queden aún más al descubierto, ni el tiempo ni el esfuerzo serán en vano. Tal vez, si examinamos algunos de los otros volúmenes que se levantan de su malicioso humo, pues bien, ya que el propósito de este vano sujeto es privar a Dios de su supremo dominio y gobierno, y puesto que con toda la desfachatez imaginable derriba de un golpe el principio de que el propósito de Dios es la primera causa de todas las cosas, voy a echar mano de modo sumario a algunas de las causas y razones intermedias que Él presenta y examinarlas. Dios no ejerce un poder tiránico. Este depravado mortal asevera que las opiniones de Platón eran por mucho superiores a las mías, porque no toleraba que a Dios se le tildara de ser el autor del pecado, mientras que este mortal no sabe en realidad ni lo que Platón piensa ni lo que dice. Tan aborrecible aún es el vocablo maldad a este profano que positivamente niega que esos innumerables males a los cuales todos estamos sujetos procedan de Dios. Esto no es otra cosa que expoliar a Dios en el acto de su oficio de juez del mundo. Pero cuando Calvino y antes de él Lutero y Bucero y anteriormente Agustín y otros piadosos maestros testifican que la voluntad de Dios es la causa suprema de todas las cosas que hay en el mundo, lo que más remoto estaba del pensamiento de cada uno y de todos era implicar a Dios en alguna sombra de falta. Tocante a Calvino, en todos sus escritos declara detestable y repudia con celo férvido aquella idea del poder absoluto o tiránico de Dios que los teólogos filosofadores ponen a circular en sus escuelas. Y por esta razón, porque el poder de Dios no debe ni puede separarse de su sabiduría eterna, con este argumento se refutan al punto de los descarados ladridos de este inmundo perro, cuando hace proferir a los maestros honorables y fieles de la Iglesia de Cristo cosas que son blasfemas, aborrecibles e inauditas, y que después de todo las saca con igual futilidad y malignidad del depravado taller de su cerebro. La causa de la maldad. Habiendo vomitado toda esta vil calumnia, este impuro ente pretende probar que Dios no es la causa de los males, primero a partir de la ley de la naturaleza y luego de la autoridad del divino Platón, que así lo denomina y que, dice, nombra a Dios como la causa del bien. La solución de todo el asunto es perfectamente simple. La imagen de la rectitud que reconocemos en Dios está estampada en todo el conocimiento natural del bien y del mal, en proporción, por lo tanto, al modo en que cada uno plasma su vida según la ley de la naturaleza. A tal grado representa la naturaleza de Dios. Para Dios la rectitud es un deleite en la misma proporción que la iniquidad le es una abominación. Pero como Él gobierna y domina por su consejo secreto todo lo inicuo que el hombre perpetra, no nos incumbe a nosotros precisar, pero sí nos incumbe tener la certeza y proclamar que en cualquier cosa que él haga nunca se desvía de su perfecta justicia. La misma respuesta ofrezco al segundo argumento de este despreciable ser. Este noble campeón de la causa de Dios propone la siguiente pregunta: si Dios es el autor del pecado, según él afirma que nosotros decimos, ¿por qué siquiera en alguna medida impide que se cometa pecado? ¿Por qué no impone por completo las riendas sobre la cerviz de los hombres? Ahora bien, ¿qué significa el ladrido de este perro acerca de que Dios sea el autor del pecado? El hecho es que este prójimo fabrica monstruos en la imaginación con el fin de ganar la fama de que lucha contra ellos. Entonces, ¿qué si yo replicara, aunque de manera muy diferente, con la pregunta que de veras se puede hacer para afirmar la omnipotencia de Dios? Si Dios no quiere que se hagan las cosas que se hacen, ¿por qué no impide que se hagan?
¿Por qué impone las riendas sobre la cerviz de los hombres para que las hagan? Pero al punto se puede deducir a partir de este modo de repugnancia figurativa y contradicción la sustancia de lo que Agustín atestigua. De una manera secreta y maravillosa es voluntad de Dios en su justicia que se hagan las cosas de los hombres hacen en su injusticia, aunque según y conforme a su voluntad expresada en su ley. Dios aborrece la iniquidad y se complace solo en la rectitud. De esta fuente fluyen todas las maldiciones que se añaden a la ley. Si las iniquidades no le disgustaran por ser totalmente contrarias a su naturaleza, ni las censuraría ni exigiría castigos. Por consiguiente, todo lo que este indigno ser ha amontonado para vindicar a Dios, según piensa, de la ignominia, es enteramente superfluo e insubstancial, y en realidad es el mismo que todo el tiempo lanza sobre Dios la idea de ignominia, mientras se afana en un caso dudoso, según a él le parece, con la intención de que Dios parezca ser bueno. Adán no pecó por el impulso de Dios. Habiendo lanzado sus denuestos hasta el hastío, nuestro santo campeón se acerca un poco y afirma que algunos hombres en estos tiempos peligrosos que no se atreven a enseñar abiertamente que Dios es la causa de los males, sugieren lo mismo usando diversos modos de hablar, asegurando que Adán pecó por la voluntad de Dios y que los inicuos consuman toda su maldad no solo con la anuencia de Dios, sino por su impulso positivo. Sobre esto, nuestro noble retórico exclama con gran lamentación: oh hombre miserable, ¿cómo puede ser que esto sea voluntad de Dios, que creó a Adán a su imagen? Como si yo tuviera que presentar una razón exacta de los consejos secretos de Dios y hacer que los mortales entiendan al dedillo la sabiduría celestial, cuya altura y profundidad se les manda que contemplen y adoren. No, sino más bien que ataje Moisés esa necia locuacidad con su palabra. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Deuteronomio 29:29. Se ve aquí cómo Moisés, al mandar al pueblo a darse por contento con la doctrina de la ley, les amonesta a dejar los consejos secretos a Dios solamente, como misterios que adorar, no indagar. En este punto, hallando que la pluma se le había embotado y torcido, la aguza de nuevo para lanzar un furioso ataque contra aquellos que, según sus propios cálculos, mantienen que las iniquidades se perpetran no solo por la voluntad de Dios, sino por su impulso. Encontrándose ahora internado en un vasto campo, se regocija grandemente y delira, y no deja de proferir toda clase de improperios para embargar las mentes de ministros piadosos cuyas virtudes plugieran a Dios, él pudiera imitar siquiera en una centésima parte. Primero, los pone en la misma clase de los libertinos. Si de ellos él fuere en principio diferente, en el menor grado, por cierto, arruinaría esta causa, la mejor de todas por su ignorancia de marca mayor, ya que existe un libro que Calvino escribió expresamente contra estos libertinos. ¿Qué clase de cara ostentará el hombre que devuelve una recompensa tan inmerecida por una obra tan útil y santa? Contiende él positivamente que si Dios incita a los hombres a pecar, el diablo mismo no hace más que eso. Supongamos que concedemos por un momento esta profana comparación. ¿Qué dirá nuestro héroe de los siervos de Cristo, contra quienes el diablo siempre hace la guerra, pero Dios nunca? Pero veamos sobre qué argumentos apoya su profanidad este ser profano. Que Satanás haga lo que quiera, dice él, y tiente como quiera. No puede compeler la voluntad del hombre, pero Dios, no, que tiene el corazón del hombre en la mano, puede compeler la voluntad. Sí, pues Dios va a obligar, lo hará y deberá hacerlo, lo quiera uno o no. Aquí se manifiestan a una la ignorancia y su audacia. Ahora bien, todos los hombres de sano juicio están de acuerdo en que todo pecado es voluntario. Por consiguiente, no se encontrará uno
en sus cabales que afirme que los hombres pecan en contra de su voluntad. Pero Calvino, según la palabra de Dios, y siguiendo también a Agustín y a otros escritores piadosos, enseña que cuando los hombres pecan espontáneamente y de su propia voluntad, Dios no obstante pone en las manos de Satanás un poder engañoso para llevar a los réprobos de acá para allá, como Pablo atestigua. Segunda a los Tesalonicenses 2:11. De este modo Satanás, por la orden de Dios, para hacer un espiritual de mentira en la boca de todos los profetas para engañar a Acab. Pero no es mi propósito allegar testimonios de la escritura. Por el momento mi objeto es simplemente demostrar con cuánta insensatez este perro aúlla contra los inocentes. ¿Cómo se puede saber, dice, que un hombre es malvado sino por la maldad que hace? Como si nosotros, atribuyendo a los juicios secretos de Dios toda la licencia que Él pone en las manos de Satanás, con esto hiciéramos al Dios adorable el autor del pecado. Como si nosotros, por el contrario, no testificáramos pública y universalmente que Dios está y ha de estar por siempre apartado absolutamente del pecado, porque, según estamos demostrando, Él ciega y endurece con la más estricta justicia y rectitud a los reprobados. Pero de este modo arguye este héroe de Dios: la voluntad de Dios y la del diablo serán la misma. No, eso no es así. Según he demostrado anteriormente, hay una muy grande diferencia, porque aunque Dios y el diablo quieran lo mismo, lo quieren de maneras totalmente distintas. Pues ¿quién negará que Satanás desee ávidamente la destrucción de los malos, destrucción que a pesar de eso procede de Dios? Aún así, el fin que se propone el juez justo es infinitamente diferente al fin de un enemigo que respira crueldad insaciable. Fue voluntad de Dios que se destruyera a Jerusalén completamente, la misma destrucción que Satanás también deseó. Yo preferiría desatar este sagrado modo no con mis propias palabras, sino con las de Agustín, que en su manual contra Laurencio, capítulo 101, discute noblemente el punto. ¿Cómo es que el hombre quiere con voluntad malvada lo que Dios quiere con voluntad buena? Como cuando un hijo perverso, por ejemplo, desea la muerte de su padre y Dios quiere la misma muerte. Y finalmente, ¿cómo es que Dios ejecuta por las malvadas voluntades y pasiones de los hombres lo que ha decretado y no por las buenas voluntades de sus siervos? Refiero a mis lectores a la exposición de este sacro asunto que ofrece Agustín en la porción de sus obras a que he aludido. Sí, pues la diversidad de fines no impide que la voluntad sea la misma. No estaría a tono con su merecido que las profundidades del infierno se tragaran a este campeón de Dios antes de profanar la majestad divina y mancillarla con sus asquerosas falacias. Sin embargo, aún así tiene la osadía de acusarnos de negar en el corazón la justicia de Dios que profesamos con la boca. Este vil ser, mientras se atreve a decir con insolencia desenfrenada que aquellos contra quienes hace la guerra nunca se ocupan de la rectitud de la vida, se complace en toda iniquidad, como si no hubiera un juez en el trono del cielo. Sin embargo, quisiera preguntar con calma, ¿en qué pecho es más probable que se haga un hazme reír de la justicia de Dios? ¿En aquel en que puede hallarse el anhelo de la piedad, o aquel en que las riendas se le entregan a toda especie de iniquidad? El hecho real es que no hay nada en Calvino ni en otros como él que este gran maestro de moral odie más cumplidamente que el resuelto e inmutable rigor de su disciplina moral. Insípido e iletrado como este indigno mortal es, todavía pretende enrolar en su vil servicio el ingenio más difamatorio para demandar que si el pecado de Adán fue por voluntad de Dios o de Satanás, se han permitido jamás los hombres piadosos o verdaderamente serios dar bromas o hacer chistes de misterios tan profundos.
o aún ladrando como perros desvergonzados ante los misterios? Estos hombres en verdad confiesan que la caída de Adán no sucedió sin el gobierno y dominio de la providencia secreta de Dios, pero nunca han dudado que el fin y el objetivo de su consejo secreto sean rectos y justos, pero a causa de que la razón de aquel acaecimiento permanece oculta en la mente de Dios, esperan sobria y reverentemente el momento de su revelación, que se hará el día en que veremos a Dios cara a cara, a quien ahora vemos por espejo oscuramente, sin comprenderlo, habiéndose gozado en el más soez abuso de los mejores y más piadosos hombres. Lo próximo que este pío guerrero haría es arrancarles la lengua a todos esos hombres y echarlas al fuego. La voluntad doble de Dios. La probabilidad no es pequeña, sin embargo, de que la furia de este sujeto contra Calvino esté destinada a ser una ofrenda santa a la memoria de su amigo Serveto, y que al lamentar la muerte de su íntimo camarada y no encontrando otro medio de satisfacer su venganza, sobrepasa a todos los verdugos que su crueldad para con los defensores de la verdad. Tocante a la doctrina de la voluntad doble de Dios, que Calvino, siguiendo a Agustín y a otros piadosos maestros, adscribe a Dios mismo, este excelente juez teologal afirma que se sorprende del balbuceo pueril que usan sus exponentes. Todo el mundo debe tener por gran erudito a aquel que puede hablar del balbuceo pueril de otro, pero esta treta insultante prueba plenamente que parlotea a la casa fatigosa de una gloria insustancial. Y luego añade que esta distinción, la voluntad doble de Dios, la inventamos nosotros porque sin ella nos hubiéramos expuesto a la acusación de blasfemar contra Dios. Cuando, por el contrario, esa palabra suya expresa y expone su frenética demencia, pues olvida que él mismo ha increpado perpetuamente a los más inocentes hombres por proferir blasfemias patentes. Y por favor, ¿fue acaso blasfemia dudosa cuando hizo a Dios el autor del pecado y afirmó que Él no solo quiere el pecado, sino que positivamente impulsa a los hombres a pecar? De esta manera presenta a Dios como si renunciara a su propia naturaleza, hartándose de iniquidades y deleitándose en ellas, después de vomitar descaradamente estos ultrajes. Ahora, olvidándose por completo de sí mismo y de lo que ha escrito, dice que nosotros damos nuestras blasfemias cierta coloración para que no puedan percibirse. Sus argumentos contra la voluntad doble de Dios. Vale la pena, sin embargo, observar los argumentos que aduce cuando trata de refutar la voluntad doble de Dios. Nos acusa de atribuir por medio de esta doctrina infidelidad a Dios, haciendo que Él diga una cosa y piense otra, contrario a los testimonios de la Escritura, donde Dios dice: "O yo, O yo Jehová no cambio", Malaquías 3:6, en el cual no hay mudanza, Santiago 1:17, pero este tonto mortal no considera que esta calumnia no ataca solamente a Calvino y a otros semejantes testigos de la verdad, sino al mismo Moisés, que cuando declaraba que la ley se dio a los judíos y a sus hijos, dejó todas las cosas secretas a Dios, diciendo que pertenecen a Él. Deuteronomio 29:29. No que haya ninguna dificultad para rebatir esta calumnia, pues Dios, al mandar lo recto, deja ver con esto lo que de veras le place. Tampoco tiene ningún otro consejo oculto en la mente por el cual desee o quiera lograr lo que condena en el hombre. Pero Él ejerce sus juicios de una manera asombrosa, de modo que por su gracia, por su superior sabiduría y
equidad, ordena y dirige hacia un fin bueno cosas que en sí mismas son malas, ni tampoco Calvino jamás habrá de conceder que Dios quiere lo que es malo, es decir, en cuanto es malo, sino que sus juicios secretos y justos resplandecen maravillosamente al sojuzgar las iniquidades humanas. Por ejemplo, por medio de los actos incestuosos de Absalón, Dios castigó el adulterio de David. Por consiguiente, cuando Dios mandó a Adán no gustar de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, por ese medio puso a prueba su obediencia. Entre tanto, él previó lo que habría de suceder y no solo lo previó, sino que lo ordenó. Si esta verdad es demasiado dura y áspera para el paladar de nuestro delicado juez teológico, que no culpe el sabor de la doctrina, sino su propia acerbidad y repugnancia, cuando intenta encasquetarnos con todo el peso del mazo de hierro que esgrimen sus ponderosas palabras, que la voluntad de Dios es una sola y que por sus profetas y por Cristo nos la revela. Agustín, por la fuerza de su autoridad, ataja todos los golpes del pesado martillo, dice el Santo Padre. Estas son las poderosas obras del Señor, exquisitamente perfectas en todo punto de su voluntad, tan sabiamente perfectas que cuando las naturalezas angélica y humana han pecado, es decir, que cada una había hecho no lo que Dios quería, sino lo que cada naturaleza quiso, aunque cada naturaleza hizo lo contrario a la voluntad de Dios en un sentido, aún así Dios, por la misma voluntad de cada naturaleza, efectuó lo que rectamente quiso y usó como el bien supremo aún malas acciones para la condenación eterna de los que justamente había predestinado a castigo eterno, y para la salvación eterna de los que había predestinado para la gracia. Por lo que toca a los primeros, ellos hicieron lo que Dios no quería, pero en cuanto a la omnipotencia de Dios, que puede sacar bien del mal, no pudieron por ningún medio querer hacerlo independientemente de esa omnipotencia, por el hecho mismo de actuar en oposición a la voluntad de Dios. Esa voluntad se realizó por medio de ellos. En esta manera todopoderosa de obrar consiste la potencia de las obras de Dios, de modo que por un método inexplicable de obrar lo que es en sí mismo contrario a su voluntad, no se hace sin la voluntad de Dios, porque sin su voluntad no pudo haberse hecho ni por asomo. Y aún así, Dios no quiere sin voluntad de querer, sino porque así lo quiere, como el Dios de la bondad. Él no toleraría que el mal se hiciera jamás, a menos que, como el Dios de la omnipotencia, pudiera de ese mal obtener lo bueno. Por lo cual, que continúe este indigno sujeto arrojando todas esas horribles herejías y blasfemias contra los más piadosos ministros de nuestros días, y aún el eminente Agustín. Es, por cierto, perfectamente seguro que la voluntad de Dios no ha de rebuscarse en ningún lugar sino en la Escritura. Sin embargo, mientras este grosero puerco está hocicándolo todo, no considera que, aunque los fieles cultivan siempre la reverencia y la sobriedad, los juicios secretos de Dios no se pueden suprimir ni reducirse a nada. Pero una cosa es contemplar y adorar el abismo grande, Salmo 36:6, con toda modestia y fe, y muy otra rechazarla con contumacia, porque en el acto anega todos los poderes de la mente humana que intenta comprenderlo. Este vil mortal, sin embargo, a fin de desechar todos aquellos testimonios de la Escritura que nos instruyen a afirmar la maravillosa y gloriosa providencia de Dios, queda muy pagado de sí mismo al declarar de una manera general que nosotros los herejes hemos profanado siempre la piedad, haciendo de ella un mero tapujo, y que hemos dado lugar en el nombre de Dios a toda clase de males. Si esta rotunda aseveración ha de considerarse suficiente para zanjar todo este asunto, lo mismo pudiera aceptarse como idóneo para refutar toda doctrina celestial y obliterar el nombre de Dios enteramente. Este indigno ser luego añade que puede contestar de dos maneras cualquier argumento que podamos contraponerle, mostrando primero
que todos esos pasajes que aparentan atribuir a Dios la raíz del mal no se refieren a su voluntad efectiva, sino que a que permite o deja que algo se haga. Sin embargo, fuera con esa calumnia, que gravita en los vocablos bien y mal cuando se usan en la discusión de la voluntad y decretos eternos de Dios. Sabemos muy bien que nada es más antitético a la naturaleza de Dios que el pecado, pero los hombres actúan de su propia maldad cuando pecan, de modo que toda la culpa recae sobre ellos mismos. Pero convertir todos esos pasajes de la Escritura donde la inclinación del alma al actuar se describe claramente en un mero permiso de parte de Dios, en un subterfugio frívolo y un vano intento de escapar de la verdad y su poder, los padres no obstante interpretaron estos pasajes usando la expresión permiso porque encontraron que la aparente aspereza de los términos más directos ofendía a algunos a la primera vez que los oían, así que se inquietaron por sosegarlos con una palabra más templada. Sin embargo, en su gran ansiedad y deseo de atenuar y evitar ofensa, se dieron un poco en la fijeza de atención que la gran verdad merecía. Este indigno sujeto, sin embargo, que profesa intimar tanto en los padres, delata que ignora totalmente su pensamiento, pues apoderándose de aquellos casos de inexperiencia en Agustín a que ya he aludido y que se encuentran en sus escritos mientras no estaba aún versado profundamente en la escritura, deja en el tintero todos los pasajes patentes y poderosos en que Agustín reconoce los juicios secretos divinos en sus operaciones efectivas, si así puedo expresarme, de cegar y endurecer a los reprobados. Este vano ser manifiesta la misma ignorancia y carencia de instrucción cuando nos dice con la autoridad de Jerónimo que cuando se dice que Dios hace o crea males, las expresiones son figurativas, pero si los males no son ni más ni menos que adversidades, como se sabe perfectamente y se reconoce universalmente, ¿por qué ir tras de una figura en cosas que son por sí mismas perfectamente manifiestas y claras? Examinemos un poco más de cerca, pero brevemente, la doctrina del permiso. A José lo vendieron inicuamente sus hermanos. Él dice más tarde que Dios lo envió a Egipto por medio de esta iniquidad, no por medio de sus hermanos, los perpetradores, y dice que todo esto se hizo por el consejo de Dios, a fin de que la familia de su padre tuviera sustento suficiente para sobrevivir. Pues bien, pregunto ahora, ¿es todo esto mero permiso? Job también testifica que fue Dios quien le quitó toda la riqueza de que los ladrones y saqueadores lo habían despojado. El quitar de Dios indica que Él no actuó. De Dios se dice que volvió los corazones de los gentiles para que odiaran a su pueblo. Diremos que esto fue un mero permiso de parte de Dios. La Escritura misma expresa el volverse como un acto positivo y público de Dios. Así que cuando se dice que Dios entrega a los hombres a una mente reprobada y los abandona a pasiones vergonzosas, no pueden existir duda de que de esta manera se manifiestan estos actos de sus terribles juicios mediante los cuales se venga con justicia de los réprobos. Si fuera Dios un mero espectador indiferente de estos extraordinarios juicios y sencillamente permitiera que se ejecutaran, desempeñaría de veras el oficio de juez por este mero permiso de un observador. Dios llama a Asiria la vara de mi furor. Isaías 10:5. También dice que en manos de los asirios he puesto mi ira, a todos los malvados los designa vara suya, y positivamente declara que por medio de ellos hará lo que ha decretado hacer. ¿Qué lugar hallará aquí un mero permiso? Jeremías, refiriéndose a Moab, exclama: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre de su espada. Jeremías 48:10. Observen bien
toda crueldad que estos hombres sanguinarios cometan, el profeta con sentido diferente la llama obra de Dios, porque Dios por medio de esas manos ejecuta su venganza en los asirios. David, de manera similar, testifica que era Dios quien hacía todo el mal que sufría y que por lo tanto enmudeció. Salmo 39:9. Ahora bien, ¿mediante qué figuras o tropos podrá a alguien convertir la frase tú lo hiciste en tú lo permitiste, o discurrir que el hacer una cosa sea meramente permitir que se haga? También Pablo señala que es Dios quien les envía a los que se pierden un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda a Tesalonicenses 2:11, donde la operación Efesios 3:7 de Dios es manifiesta, como lo es aquí. ¿Mediante qué alquimia o fantasía podrá alguien extraer de tal operación la divina voluntad y propósito? Este preeminente maestro y juez de teología prescribe a manera de canon que al interpretar tales pasajes como tú no eres un Dios que se complace en la maldad, Salmo 5:4, deben tenerse en cuenta según la intención de ese texto todos los que parecen atribuir maldad a Dios. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto en absoluto con la cuestión presente? Nosotros no hemos fijado en Dios ni una mancha de iniquidad. Cuanto afirmamos es precisamente lo contrario. Todo lo que mantenemos a lo largo de nuestros argumentos es que Dios gobierna y domina con rectitud perfecta y divina cuantas cosas acaecen en el mundo. Si alguno de nosotros aislara el poder de Dios de su justicia, entonces sí nos expondríamos merecidamente a la censura táctica de aquellos que perennemente y con reproches nos repiten al oído que nada es más contrario al poder de Dios que la tiranía. Pero ahora, mientras mantenemos que Dios no se complace en la maldad, se arrancará a Dios por vía de ese pretexto de su trono de juez del mundo y por no tener la omnipotencia con que obrar lo bueno por medio de hombres inicuos y sus malas acciones. El hecho es que a causa de que Dios con frecuencia ejecuta sus juicios por la mano de los malvados, quien quiera Quien quiera que lo encierre dentro de los límites del permiso, al punto lo expulsará de su oficio de juez del mundo. Los hijos de Elí habían abusado de su oficio sacerdotal malvada y desvergonzadamente y perecieron por mano de los filisteos. De acuerdo con el canon de nuestro gran teólogo, la interpretación de esto es todo que sucedió por el permiso de Dios. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Que todo se hizo porque Dios había resuelto hacerlos morir. Observen nada más hasta qué punto de locura son instigados los locos por su locura cuando no hay religión ni modestia ni vergüenza que los ataje. Continúan en su arrebato hasta sujetar no solo a los hombres, sino a Dios mismo también, a sus frenéticas fantasías, la divina libertad. Pero ya que es totalmente absurdo sostener que algo pudiera hacerse contrario a la voluntad de Dios, viendo que Dios tiene la divina libertad de impedir lo que quiere o lo que no quiere que se haga. Expliquemos ahora en unas cuantas palabras con cuánto ingenio este sujeto intenta desembarazarse de este argumento que lo confronta. Primero, afirma que es una ridiculez siquiera inquirir en este asunto. Qué lástima que Agustín no tuviera un tutor como este a su lado para
economizarle todo el santo empeño que dedicó a esta gran materia, haciéndose así, según nuestro héroe teológico, perfectamente ridículo. Entre tanto, Agustín prueba con este mismo argumento que la providencia secreta de Dios gobierna y domina todo lo que se hace en la tierra, ni vacila en concluir que todo lo que se hace por la voluntad de Dios, y conforme con esa conclusión el salmista testifica que Dios desde su trono celestial y hace lo que quiere. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, Salmo 115.3. Sin embargo, tengan la bondad. ¿Por qué es esto una ridiculez? Nuestro gran tutor de teología responde: ¿por qué no es lícito pedirle a Dios la razón de sus acciones? ¿Por qué entonces nuestro modesto tutor no retiene este gran recato en todo el momento al tratar esta gran magna materia? ¿De qué lugar, pues, brotan los clamores y tumultos de este modesto ser? ¿De dónde, sino del hecho de que los fatuos e ignorantes descartan con odio y desdén el consejo de Dios, porque palpablemente sus mezquinas entenderas no pueden abarcar la profundidad e inmensidad de ese consejo? Luego, dejemos a Dios la libertad de ordenar todas las cosas según su voluntad, y toda pendencia sobre esta cuestión llegará a su fin de inmediato. Pero justo y propio es que se deje a los locos contender entre sí para que se den fin unos a otros en destrucción mutua. Segundo, con esto regresamos a la rancia y vana defensa que blande nuestro héroe teologal, que muchas son las cosas que se hacen contra la voluntad de Dios. Esto lo concedemos de muy buen grado, siempre y cuando que ese contra no se lleve demasiado lejos. Dios, por ejemplo, con frecuencia quiso unir a los judíos, pero ellos no quisieron, aunque los llamó por los profetas desde temprano, como él mismo lo expresa enérgicamente, Jeremías 7:13. Sin embargo, a causa de que la conversión es el don peculiar de Dios, Él convierte efectivamente a aquellos que quiere que se conviertan en realidad, el sentido en que Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Deberán descubrirlo del contexto los lectores. Como anteriormente hemos observado y explicado, hay diferentes grados y clases de salvación, según lo indicamos al comienzo de este pasaje. Pero Dios no estima a todos los hombres dignos de la palabra externa, como arriba lo demostramos desde la historia del mundo y las escasas naciones a las que Dios siquiera envió su palabra externa, y son pocos los que Él hace partícipes de su iluminación secreta, el libre albedrío. Pero a fin de desenredarse más expeditamente de su perplejidad, este indigno mortal por fin echa mano del escudo del libre albedrío para defenderse. Dice que no es ninguna maravilla que Dios no impida a los hombres que tienen la libertad de hacer lo que les plazca hacer el mal. Al contrario, esa es la poderosa maravilla, y puede resolverse solamente por la sublime verdad y doctrina de que todo lo que los hombres hacen, lo hacen conformemente a la voluntad eterna y el propósito secreto de Dios. Sin embargo, ¿por qué nos impone este envanecido sujeto un vocablo fabricado de la nada? ¿Qué es el libre albedrío, si la Escritura en todas partes declara que el hombre, siendo prisionero, vasallo y esclavo del diablo, es llevado a la iniquidad de toda especie con toda su mente e inclinación, siendo totalmente incapaz de entender las cosas de Dios, mucho menos practicarlas? Despedida en esta refutación de una deshonestidad descarada en que se sostiene la omnipotencia de Dios honesta y claramente en contra de calumnias de toda clase, confío en que he cumplido humildemente una labor útil y agradable a la Iglesia, y además aceptable a Dios.